Bueno, ahora más formalmente y no tanto, gracias por la invitación. Y digo no tanto porque la verdad es que ya con las antecedentes de los intercambios por WhatsApp con Agustina y también la presentación de recién, la verdad que también a mí me interesa escucharles. Así que planteemos esta reunión como una conversación, ¿no? Como un intercambio de experiencias, de reflexiones. Bueno, como tengo una trayectoria un poquito más aquilatada, me toca empezar a hablar un poquito a mí, ¿no? Y bueno, yo pensaba, ¿qué podríamos ponernos a pensar en este sábado, sabiendo quiénes son ustedes, qué experiencia tienen y bueno, y también pensando de dónde yo misma vengo y en principio cuál es mi posición, digamos, ¿no? Que siempre, bueno, durante muchísimos tiempos, décadas en realidad, ha sido desde la universidad, intentando que la universidad se vaya pintando con los colores de los feminismos, de los movimientos de la disidencia sexual, y pensando también en que la universidad tiene que cambiar, que hay que dar la vuelta así, y como una media se dice, ¿no? Y bueno, entonces la experiencia de una universidad popular y que está disputando el concepto universidad también me parece que es interesante para discutir, ¿no? Eh, Cuando hablamos de educación popular, también hay sentidos de disputa, porque yo, por este mismo origen, ¿no? Vinculada con la universidad, con el sistema educativo, con los feminismos académicos, si se quiere, siempre militante, ¿no? Y siempre pensando en una universidad no encerrada sobre sí misma, por supuesto, pero digo, desde ese mismo origen, eh, lo hice también en muchas oportunidades dentro de la misma universidad. Siempre me provocó pregunta y no poca incomodidad, la categoría educación popular como desgajada de la educación pública, ¿no? O para decirlo de otra manera, la pregunta de cuánto puede haber de la tradición que conozco y reconozco y admiro de la llamada educación popular, que sabemos que tiene una tradición, tiene reflexiones teóricas sistemáticas, tiene una experiencia en América Latina y en Argentina muy grande también, pero digo, que cuánto de la educación popular puede también permear, impregnar y transformar a la educación pública, ¿no? Eh, Sabiendo, por supuesto, mi observación no es ingenua, ¿no? Sabiendo cuánto ha habido en el sistema educativo y en la educación formal de tendencia a la reproducción, ¿no? Entonces hay una segunda cuestión de discusión, ¿no? Así como digo, la universidad y la universidad popular y el concepto en disputa es la universidad, esta segunda cuestión digo, bueno, ¿qué es lo popular de la educación popular? ¿Y qué es lo popular de la educación pública, que desde mi punto de vista es la más popular de todas? O por lo menos tiene la presencia, como para la potencia para tenerla, ¿no? Entonces ahí viene un vector en el que estoy, bueno, una va pensando y se va discutiendo y va volviendo a pensar algunas cuestiones, pero hoy podría decir, desde mi punto de vista, que la educación sexual integral orientada por la perspectiva de los feminismos populares es, no digo el único, pero un gran vector para la transformación de cualquier espacio educativo en educación popular. Y cuando digo cualquier espacio educativo, digo la escuela, digo los comedores y merenderos y las actividades conexas a esas actividades. Es decir, no estoy pensando solamente en lo que llamamos el sistema educativo formal, sino todos los espacios educativos
que puedan mirar sus prácticas como, bueno, como un espacio donde se tramitan sentidos vinculados con las identidades sexogenéricas, ¿no? Por ahí es un poco teórico lo que digo, o un poco cerrado, pero me parece que nos entendemos. En todas las, como decía la compañera recién, toda pedagogía es política, toda educación es política, toda educación es sexual, porque en todos los procesos estamos tramitando sentidos de las identidades sexogenéricas, ¿no? Y como toda educación es política, toda educación es sexual, la pregunta no es si estamos haciendo educación sexual, sino la pregunta es ¿en qué dirección estamos trabajando? Y ahí yo diría también se abre como el horizonte utópico, porque también sabemos las múltiples determinaciones de nuestras prácticas, ¿no? El horizonte utópico de la educación sexual integral que estamos construyendo como movimientos feministas, movimiento de la disidencia, movimiento de la educación popular, el horizonte utópico de la educación sexual integral es la emancipación, ¿no? Es el de la igualdad. Emancipación en el sentido de la autonomía sobre nuestros propios cuerpos, el reconocimiento de los otros, las otras y les otros como sujetos de derecho y sujetos de deseo, y la emancipación en el sentido pleno de, bueno, de poder pensar en una igualdad en que, por eso digo un horizonte utópico, pero es una igualdad en que, bueno, de alguna manera esas diferencias o esas desigualdades sexogenéricas, de clase social, de raza, que está tan en el tapete en los últimos tiempos, coloniales, se vayan borrando, ¿no? Entonces, y esta tercera cuestión, toda educación es sexual, educación en todos los espacios, solo que tenemos que preguntarnos hacia dónde vamos. Si vamos en el sentido de la emancipación, digo, como horizonte utópico, o en el sentido de la reproducción, de la subordinación, en todo caso, de que nada cambie. Entonces, en ese sentido, creo que las preguntas que la ESI, orientada por los feminismos populares, le hace a los procesos educativos, reitero, van en el mismo sentido de del gran propósito que tiene la educación popular, ¿no? Y voy a poner un ejemplo que tiene que ver con estos días, temas que vinimos conversando mucho y también trabajando con algunas compañeras, compañeros y compañeres, que tiene que ver con que la pandemia visibilizó, puso en foco con toda su crudeza, tanto en su relevancia como en su sentido de padecimiento, a todas las tareas del cuidado, ¿no? Todas las tareas del cuidado fueron visibilizadas durante el aislamiento, están siendo visibilizadas, ¿no? Las tareas de cuidado de las mujeres, que en general son mujeres o cuerpos femeninos, en las casas, en la reproducción de la vida de esta tarea que no termina nunca, que son lavar los platos, por ejemplo, o las tareas de cuidado infantil, o el cuidado a personas mayores, que en este momento además son particularmente, ¿no?, personas de riesgo, pero no solamente, sino las tareas vinculadas con los comedores comunitarios, por ejemplo, que tanta relevancia tienen en los barrios populares, ¿no? O las tareas de la salud, de las mujeres que están, las enfermeras, en el área de salud, con un 70% femenino de trabajo. Las maestras y las maestras, ¿no?, que son la enorme mayoría casi total en el nivel inicial, en primaria. Bueno, todas estas tareas de cuidado desarrolladas por mujeres están siendo visibilizadas en pandemia. Nuestro gran desafío político, y que el gobierno lo ha tomado, el gobierno nacional lo ha tomado como un eje de trabajo, sobre todo el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, pero en una mesa interministerial, es que tomara el cuidado como problema político, ¿no? Y esto es un patrimonio de los feminismos. Pero lo que quiero decir es que en las tareas de cuidado hay una dimensión que es tecnológica
Y yo creo que esa es una categoría que también viene bien disputar, porque la tecnología no es solamente la tecnología de punta, la que parece que solo desarrollan los países centrales, ¿no? O la tecnología que termina haciendo robots. La cocina, o sea, la alimentación es también una tecnología. Por supuesto, el abrigo, la vestimenta, las tecnologías vinculadas con la salud, del cuidado. El cuidado, no me refiero a lavarse las manos, sino me refiero a todas las formas de cuidado que se realizan en los hogares, y que tienen que ver con lo que hoy llamamos los saberes ancestrales, ¿no? Porque hay muchos saberes que se están poniendo en juego en esas prácticas. Entonces, voy a poner un pequeño ejemplo que últimamente lo cito porque fue una experiencia bastante importante para mí. El año pasado me invitaron a una mesa sobre formación médica a hablar de ESI. Y yo fui, porque yo milito la ESI en toda la cancha, pero no sabía muy bien de qué iban a hablar el resto de las personas. Y lo interesante, fue muy interesante para mí, es que había otras personas que hablaban de la incorporación de saberes ancestrales, tradicionales, en la formación médica en las universidades. Y esto es un tema, fíjense, o sea, cómo estamos en un momento de disputa de saberes. Si en algunas universidades, por supuesto, no en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, porque esa va a llegar al final de todo, creo yo, perdonen, pero es un chiste muy de adentro de la UBA, pero los saberes tradicionales dentro de la formación médica. ¿Por qué? Y básicamente porque se comprobó que son muy eficientes y baratos. Entonces, ¿no? Y los saberes ancestrales, los saberes tradicionales tienen que ver con el uso de hierbas, tienen que ver con algunas prácticas para bajar la fiebre, algunas prácticas para curar el resfrío. Hay muchos desarrollos que tienen que ver con estos saberes, tradicionales, transmitidos con esa transmisión intergeneracional, que en general tiene que ver con una genealogía femenina, ¿no? Entonces, a donde quiero llegar es que la ESI, la educación sexual integral, con enfoque de género, feminista, ¿no? Feminista, enfoque de género, enfoque de derechos, entre otras disputas, y tal vez la disputa, es la disputa por el saber, la disputa por el conocimiento. Porque la ESI pone primero en foco el androcentrismo, la colonialidad, ¿no? El capitalismo, que en general tienen los saberes académicos que están siendo tramitados en las escuelas, y ahí sí voy al sistema educativo formal, ¿no? Los saberes que en general se enseñan tienen que ver con una perspectiva androcéntrica, a pesar de que hay tanta investigación feminista en muchos campos, ¿no? Es androcéntrica, ¿no? Es patriarcal, por supuesto, es heteronormativa, colonial. Bueno, la ESI disputa esos saberes, y disputa esos saberes poniendo en diálogo, o buscando poner en diálogo, voces, que es básicamente el sentido, creo, o uno de los sentidos también centrales de la educación popular, que es que circule la voz, ¿no? Que circule el micrófono, que se escuchen las voces, las miradas, y que esas experiencias entren al proceso educativo, pero no que entren de una manera anecdótica para ilustrar, como digamos, no sé, hay una compañera que hace muchos años y una profesora que trabajaba las fases del cambio curricular, ¿no? La idea no es meter una persona y hablar de la extraordinaria mujer, por ejemplo, o del caso de la comunidad que tiene, ¿no? Y hablar del problema. Estamos hablando de una disputa
del conocimiento que se enseña en todos los planos, de todas las áreas, y en todos los niveles de la educación además, ¿no? Entonces, ahí veo un entramado en el que si tenemos que trabajar cuestiones de ambiente, lo que tenemos que hacer es trabajar con las personas que trabajan como recicladoras urbanas y preguntarle a esas mujeres cómo se hacen esas cuestiones, porque son tecnologías, y son saberes que han sido construidos, bueno, en el marco de crisis o en el marco, por supuesto, de las respuestas que muchas veces desde los movimientos se han dado frente a la falta de políticas públicas. Bueno, yo creo que esta es la articulación que tenemos que buscar y profundizar, ¿no? Y digo, entonces, para cerrar esta primera parte de intervención, si nosotros pensamos a la universidad como una organización, una institución que tiene casi 1000 años, también pensemos que la universidad durante el 90% del tiempo, o el 95% del tiempo de desarrollo, estuvo hegemonizada por una clase social y también estuvo hegemonizada totalmente por el género masculino, ¿no? Entonces, siempre masculina y algunos sujetos del género masculino. En las universidades hay una disputa, por supuesto, que tiene que ver con los feminismos, que tiene que ver con los movimientos de la disidencia sexual, y son territorios que hoy en día están siendo absolutamente visibilizados como patriarcales, y homo, lesbo, bi, trans, odiantes, ¿no? O sea, heteropatriarcales. Bueno, las universidades son espacios de disputa, y también los institutos de formación docente, quiero decir, porque también la educación superior está compuesta por otra rama, que son los institutos de formación docente. Entonces, la disputa es en cada territorio, por supuesto, en cada práctica, y también fuertemente en estos espacios de elaboración y reelaboración de los conocimientos, que es la educación superior, que, reitero, tiene una marca que es bastante compleja de desmontar. Y aun cuando en Argentina hay una tradición bien interesante respecto de la educación superior terciaria como democratizadora de la educación superior, o sea, de la formación docente me refiero, ¿no? Que tiene una gran extensión territorial y que tenemos que seguir defendiendo, las universidades gratuitas, sabemos que son espacios que, además de todavía no ser de acceso masivo, son espacios donde hay mucha disputa para hacer. Entonces creo que son muchos planos en los que los feminismos populares y la educación popular, en el marco de la ESI, que es una ley que alcanza a todos los niveles educativos, bueno, creo que está dando. Y los movimientos sociales, y yo, bueno, ahora trabajo en el gobierno, ¿no? Trabajo en el Ministerio de Educación de la Nación. Y digo lo mismo que decía siendo decana de la Facultad de Filosofía y Letras, porque hace tiempo ya estoy absolutamente convencida de que todas las políticas de ampliación de derechos necesitan el sostén de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, el sostén para defender lo logrado, y también el monitoreo y, ¿por qué no?, la crítica o también, ¿no?, el debate cuando la cosa no se está desarrollando de la manera que queremos que se desarrolle. Entonces me parece realmente central y, bueno, me parece muy interesante también poder en este ámbito hablarlo, el papel de los movimientos sociales o de las organizaciones que, reitero, por ahí siempre lo digo, hace 20 años yo pensaba en la absoluta centralidad del gobierno del Estado en garantizar las políticas. Y ahora pienso que es central el gobierno del Estado para garantizar las políticas, pero que las políticas de ampliación de derechos no solo se conquistan, sino que también se defienden en los territorios. Y que tengamos leyes no significa que en un continente donde la derecha se organiza y cada vez más, no podamos perderlos, ¿no? Y eso también forma parte de nuestra tarea política. Así que bueno,
yo dejo acá y si quieren abrimos a preguntas y comentarios y bueno, lo que quieran. Bueno, gracias, Graciela. La verdad, un placer escucharte, súper clara. Bueno, estamos muy felices de tenerte acá y de que seas parte de este proceso de aprendizaje, de intercambio que propone la Universidad Popular de Barrios de Pie. Bueno, esto nos genera mucho placer saber que también sos un megáfono de todas estas actividades que venimos desarrollando hace mucho tiempo en las organizaciones sociales y que pudimos de alguna manera constituir dentro de nuestra Universidad Popular el año pasado. En ese sentido también quería comentar que no sé si alguna de las personas que están acá presentes saben, pero pudimos acreditar mediante también tu decanato el año pasado muchos de los cursos que llevamos adelante en la Universidad Popular de Barrios de Pie, que por suerte pudimos hacer la entrega de certificación unos días antes de que se decrete la cuarentena, así que por suerte todos esos saberes fueron acreditados también por la universidad pública, estamos muy agradecidos por eso, porque entendemos que, bueno, que son conquistas de derechos que venimos peleando hace tiempo. Muchos de esos saberes están vinculados con aprendizajes que, como vos bien decías, son ancestrales también y que venimos desarrollando en esos barrios y que venimos sosteniendo justamente ahora en esa acreditación. Dimos cuenta del trabajo que vienen realizando las promotoras de salud con talla y peso, con vacunación, las compañeras que realizan consejerías de derecho para prevenir situaciones de violencia, también compañeros y compañeras que se formaron para poder acompañar situaciones de consumo problemático, las compañeras que en este momento están desarrollando apoyos escolares a distancia, ¿no? Con todas las limitaciones que eso genera, los compañeros y compañeras que están registrando actualmente en sus barrios todas las situaciones que se están llevando adelante por los movimientos populares también, digo, un montón de cosas que es fundamental que se reconozcan, que el Estado también los reconozca como tareas esenciales, es parte de la consigna que estamos llevando adelante, así que bueno, muchas gracias por estar acá y por compartir con nosotros tu presencia. Yo tengo una pregunta, si quieren, para romper el hielo. Que en realidad es para las dos, también me gustaría escuchar la Mona, o hacer una articulación, a ver qué piensan, sobre si pueden definir un poco cómo son las disputas actuales en el sentido común que se están dando en torno a los contenidos de la ESI y cómo se articulan esas disputas del sentido común, que cuando pensamos en la ESI pensamos en algo muy escolar, pero bien decía Graciela, el apuntalamiento de las organizaciones sociales es fundamental. A ver si Mona y Agus pueden comentar un poco también de, por un lado, la disputa del sentido común que damos desde la ESI, cómo damos esas disputas desde las organizaciones sociales. Si quieren, Mona primero o Agustina, me encantaría escucharlas y yo me prendo, porque... Bueno, para arrancar, en realidad tampoco estaba como preparada para intervenir en este panel, pero ya que estamos, agarro el guante. No, me parece que parte de los objetivos que nos hemos trazado el año pasado cuando dimos inicio a la Universidad Popular y al área de feminismo popular de Barrios de Pie, que es parte de nuestra práctica política, también el feminismo no es solamente una credencial que llevamos, sino es parte de un estilo de vida que intentamos construir y de construir permanentemente con nuestras compañeras de los barrios, con nuestras compañeras de la universidad, con compañeras y compañeros de distintos sectores, porque entendemos que el feminismo tiene que ser diverso, no hegemónico, y en ese sentido creemos que es fundamental la participación y la organización para generar empoderamiento, entendemos que es la vía, el colectivo y la herramienta para cambiar concretamente nuestras condiciones de vida. Y creo que en eso la ESI nos permite y nos genera algún insumo para empezar a cuestionar nada más y nada menos que el status quo, ¿no? Las condiciones de vida, y que el feminismo viene de alguna manera a cuestionar, ¿no? Cómo nos manejamos, cómo vemos las realidades, de qué manera podemos intervenir
en nuestros territorios, en nuestras universidades, ¿no? Nuestros espacios de militancia. Creo que la ESI es ese insumo que tenemos que tener siempre bajo la manga para discutir en todos los espacios de los que somos parte, para que las condiciones que estamos viviendo y que son desiguales puedan modificarse. Y que nada de eso se podría hacer sin organización, ¿no? Sin ponerse de acuerdo con otras y con otros para cambiar esa realidad. Sí, yo para también simplemente recoger el guante y pasar y a escuchar a Graciela y a compañeros de las áreas que quieran intervenir en el chat o pidiendo la palabra también con el audio. Por un lado, algo que se nos presenta recurrentemente en la experiencia es que la implementación de la ESI en las instituciones educativas surge por el movimiento que se produce más, si se quiere, desde afuera de esas instituciones educativas o en comunidades educativas. Y es una lucha permanente, porque por varias razones, como por ejemplo la escasa oferta de capacitación oficial que existe, por ejemplo, también trayendo experiencias de la Facultad de Filo, de donde viene Graciela como decana, una diplomatura que inició el año pasado y que se llenó rápidamente con el cupo de 400 personas, porque hay una necesidad partiendo de ahí, y en otros aspectos, digamos, hay ciertas dificultades, pero que con la organización popular, comunitaria y de los feminismos, se va logrando, y tanto, como decía Graciela, sostener ese derecho, esa conquista, porque es una ley, porque es un derecho de quienes estudian en esas instituciones educativas y una obligación de quienes trabajan allí, pero también de reconstruir sentidos. En nuestra experiencia del área de educación, como es una experiencia muy de vínculo y de construcción de comunidades educativas, porque trabajamos con las escuelas, con las familias y con los pibes, permanentemente intentamos habilitar esa reconstrucción de sentidos que requiere la implementación de la ESI, porque la ESI tampoco, como charlábamos en encuentros anteriores, no se plantea desde un lugar iluminado para concientizar a las personas que no la están viendo, que no ven el machismo, que no saben las opresiones que nos implica el patriarcado, sino que parte desde otro lugar, al menos en nuestra concepción de la educación sexual integral, de la educación popular feminista, parte de reconstruir saberes y lecturas sobre la realidad. Entonces, volvemos a esas preguntas que yo mencionaba al principio, con este enfoque, con estas gafas violetas, de desnaturalizar opresiones patriarcales, lo que está pasando, por qué pasa, de dónde viene, a quién beneficia, a quién perjudica. Y otra parte que también se nos presenta mucho en el laburo con el área de educación, tiene que ver con la construcción de subjetividades, y cómo la ESI, y lo que propone la ESI, nos ayuda a repensar en nuestras acciones educativas y políticas qué subjetividades personales, individuales y colectivas vamos construyendo, cuáles habilitamos, cuáles no, cuáles imponemos, y qué situación de injusticias o no promueve eso. Y es un repensar permanente. Y eso también me hace acordar a cómo arrancamos esta pandemia y también después el voluntariado, que es el barrio cuidando al barrio, o convocar a un voluntariado para fortalecer el laburo de acompañamiento y cuidado comunitario, y como dicen algunas feministas, cómo le metemos una mirada más doméstica a la política pública, ¿no? Cómo además de pensar en que lo personal es político, cómo estas tecnologías de las que hablaba Graciela también, y esta experiencia, estas tareas de cuidado que se dan en el hogar, también las pensamos de manera comunitaria, pero también pensamos las políticas públicas
con una perspectiva del cuidado, ¿no? Bueno, me excedí un poco porque son muchas cosas que se nos remueven en esta experiencia del área de educación haciendo el acompañamiento pedagógico a distancia, y el desafío permanente de la ESI, ¿no? Bueno, yo retomo la pregunta que era cuáles son las disputas, ¿no? Ahí las compañeras estaban hablando de lo que está pasando ahora mismo. Yo, hace unos años, me hicieron una entrevista, me acuerdo, entonces me preguntaron, hace, no sé, unos cuantos años, como 10, cuáles eran los temas de los que no se hablaba en la ESI, ¿no? Y yo me acuerdo que en aquel momento, me acordé de esa nota porque me puse a pensar qué cambió. Yo dije que no se hablaba de la masturbación, y en particular la masturbación femenina, como que era una especie de tabú, de la homosexualidad y del aborto, ¿no? Estoy hablando hace 10 años, pongamos. Hacía no mucho que estaba caminando la ley de educación sexual integral, y sabemos que la ley además se fue nutriendo de otras leyes, y la misma ley no es la misma, digamos, ¿no? Pero digo, ¿y qué cambió? ¿Qué cambió de esto? Y me da la impresión de que hay algunos temas vinculados con el erotismo y la sexualidad femenina, sobre todo, y las sexualidades y los erotismos en general, que empezaron a tener ciudadanía y empezaron a poder hablarse. Las compañeras de las disidencias sexual hicieron mucho para esto también, porque pusieron muy en el foco la cuestión del ejercicio de la sexualidad, la genitalidad y el placer, porque también de eso se trata, ¿no? Porque finalmente estamos hablando del placer, ¿no? El aborto salió del closet en el 2018, sabemos, ¿no? O sea, se empezó a hablar. Yo creo que en Argentina la disputa va a ser que salga la ley, pero no hay ninguna disputa de sentido, porque se sabe que las mujeres abortamos. O sea, las mujeres y los cuerpos, las personas con capacidad de gestar, abortamos. ¿Esto qué significa? Que después habrá que ver si lo hacemos en condiciones de ilegalidad, poniendo en riesgo nuestra salud y nuestra vida, o en condiciones de salud pública, ¿no? Entonces, esta cuestión, también, creo, empezó a tener una gran difusión. Y notablemente, creo, y esto es una apreciación que más bien tiene que ver con los debates que se dieron después de que no se votó la ley. Vieron que perdimos la votación. Es una macana perder votaciones. Eso hay que tenerlo muy claro. No, quiero decir, en algunos temas hay que contar bien los votos, ¿no? Y después vino una andanada contra la ley de educación sexual integral, obviamente. Es más, hubo un proyecto para cambiar la ley de educación sexual integral para mejor, y hubo una respuesta tremenda. Y creo que nuevamente está el enfoque de género en disputa. Otra vez volvió el enfoque de género. ¿Qué es el enfoque de género? Es desnaturalizar y desesencializar los cuerpos. Y justamente el movimiento enorme que hubo con Mis hijos no te metas, que sí, que en Costa Rica es muy fuerte, en Perú, en Brasil, no sé si vieron, si no véanlo, el documental Género en Disputa, Género en Disputa está en YouTube, es buenísimo, pero digo, otra vez hay algo ahí que se agita con que finalmente lo que se dice es, las mujeres son mujeres, los hombres son hombres, y bueno, y si hay homosexuales que vayan a hacerse ver, digamos, ¿no? Y digamos, creo que volvió una disputa vinculada con las identidades sexogenéricas, que no es una cuestión solamente, un problema solamente de las disidencias, ¿no? Porque a veces se dice, bueno, el problema es que se disputa, la discusión es los homosexuales. No, la discusión es pensarnos como nuestra identidad esencializada en un cuerpo, porque recordemos que la esencialización, la naturalización de los cuerpos de lo femenino tienen adosada la maternidad como el destino, ¿no? Entonces, ojo, que no es solamente, cuando se hacen
estas apreciaciones homofóbicas, homoodiantes, o homoviles, o transodiantes, no es solo, no están atacando solo a las identidades disidentes, también están atacando a las mujeres cis, porque están poniendo a todo el mundo otra vez en el cajoncito de esencia, naturaleza, ovario, útero, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay otra vez una disputa, o por lo menos tenemos que tenerla en claro. Y lo que creo también, y esto lo estoy pensando ya hace un tiempo, y cada vez lo voy elaborando, cada vez que lo cuento y lo chequeo, que yo creo que el gran desafío que tenemos es justamente identificar de dónde vienen las resistencias. Porque si las resistencias vienen, miren, acá hay una compañera Marina que habla de la resistencia por la parte religiosa, ¿no? Entonces yo digo, tenemos que ser, y esto es bien de la educación popular, ¿no? La escucha. Y yo creo que hay niveles o diferencias de resistencias que hasta me animaría a tipificar, perdonen que es una manía académica, pero hay un plano de resistencia que es el desconocimiento. O sea, realmente hay un plano de desconocimiento. El desconocimiento de qué es la ESI, por ejemplo, así, pura y exclusivamente, ¿qué es la ESI? La ESI es, o sea, como, si no se sabe qué es la ESI, eso se completa, ¿no? Cuando hay un agujero, tiende a completarse el vacío. Se completa con sentidos que son los patriarcales o que son los sentidos agitados por los grupos que no quieren que haya ESI. Entonces aparecen, van a incentivar la genitalidad a edades muy tempranas, es un viva la pepa. Entonces, pero pensemos, compañeros, compañeras, compañeres, que todos acá somos docentes, que hay un plano, que hay que seguir haciendo docencia de qué es la ley, qué significa la ESI. Porque la ESI es un proyecto ético, es un proyecto ético de justicia social. No nos pueden decir que no hay un respeto, por los derechos de las personas. Lo que pasa es que no ascribe a una ley religiosa. Esa es otra ley, pero para nosotros, nuestra ley es la ley, la ley, por supuesto, laica de la Constitución, de los derechos humanos, y bueno, entonces, primer nivel de resistencia, escuchemos cuando hay resistencia vinculada con el desconocimiento. Hay otro nivel, otra modalidad, otro tipo, que es la resistencia que sí tiene que ver con que las personas no tuvieron ESI. O sea, las personas con las que interactuamos no tuvieron ESI. Entonces, probablemente también, como decía recién Joaquín, el sentido común, también el tabú, el miedo, el estereotipo, también forma parte de una forma de defensa, ¿no? Porque muchas veces es, me defiendo porque me da vergüenza, por pudor, vinculado con el propio pudor, ¿no? Y a veces, que es complicado, pero también existe, compañeras, compañeros, compañeres, hay una resistencia vinculada con estar viviendo situaciones de opresión y estar pasando por situaciones de violencia de género, por ejemplo, ¿no? Están pasando. O a veces, la más difícil de todas, y ha habido tantas películas de esto, tan doloroso, saber qué están pasando en las casas y no poder hacer nada, porque a veces la falta de organización, la falta de red, y por supuesto, la falta de políticas públicas, que en el macrismo fue atroz, hace que se vivan situaciones en las casas de las cuales hay personas que son testigas, y que no pueden hacer nada, ¿no? Entonces, si vamos desbrozando todas estas cuestiones, nos quedan la militancia. Hay militantes en contra de la ESI. Esa es una disputa política. Entonces los militantes de contra de la ESI, nosotros sacamos la ley y decimos, ¿sabes qué? Mira, es ley, y ya está. O sea, pero hasta llegar a responder así, digo, como educadoras y educadores, démonos también otras alternativas. Entonces yo creo que están todas estas disputas, están y estarán. Están y van a seguir estando. Y van a seguir estando porque, el camino todavía
tiene un montón, ¿no? Para recorrerse. Y bueno, y ahora la magia del Zoom me permite estar en muchos lugares del país, por ejemplo. Y la verdad que tuve varios encuentros en el NOA y el NEA de militantes de la ESI que me cuentan situaciones muy complejas, en escuelas que requieren y mucho de las redes, de estas redes, de los movimientos, de los sindicatos docentes, por ejemplo, de la academia, de los lugares de la militancia donde puedan recurrir, porque hay maestras, maestros, maestres que la pasan muy mal enseñando algunos contenidos con la perspectiva de la ESI, ¿no? Así que yo creo que todas estas disputas todavía están, no pensemos, y si se llega, cuando salgamos de la pandemia en algún momento de la vida, y se llega a volver a discutir la ley de legalización del aborto, bueno, vamos a tener que trabajar mucho con todas esas, digamos, con todas esas dimensiones de las resistencias, justamente para que se pueda, para poder profundizar un proyecto de igualdad y de justicia social, ¿no? Bueno, para hacer respuesta de... Primero, quería comentarles que estoy muy emocionada y nerviosa de estar en una misma pantalla con Graciela Morgade. Leí muchos libros, artículos, y cada curso de capacitación de ESI que he hecho, siempre hay algo de ella para leer, así que bueno, tengo mucha admiración. Es más, yo soy profesora de matemática, y bueno, después de que incursioné en todo el tema de la educación sexual integral, me di cuenta que me gustaba muchísimo, más que la matemática, y decidí empezar a estudiar la licenciatura en Ciencias de la Educación, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, porque quiero justamente el día de mañana poder dar otras materias que de alguna forma me permitan trabajar más a fondo el tema de la ESI, porque la realidad es que en matemática yo le pongo toda la onda y relego contenidos matemáticos para trabajar la ESI, porque tampoco hay lineamientos para matemática, la realidad es que no los hay. Si bien es transversal, por acá comentaban que tendría que haber una materia, estaría bueno, pero no habría que perder lo que es la transversalidad, y que se trabaje todas las materias. A mí me pasa que a veces mis alumnos no se dan cuenta que estamos trabajando ESI, porque ocurren cuestiones en el aula donde digo, bueno, paramos acá y charlemos sobre esto que está pasando. Doy dos ejemplos muy cortitos, que es el hecho de un preceptor entrar y un alumno tener un buzo de color salmón y hacerle el comentario, che, qué lindo buzo, ¿no había para hombre? O por ejemplo, que entre la preceptora y que diga, avísenles a sus mamás que hay reunión de padres. Todas cosas contradictorias que las termino charlando, y a muchos les cae la ficha sobre cuestiones que pasan en sus propias casas, como por ejemplo, sí, es cierto, mi papá en mi casa no hace nada, todo recae sobre mi mamá, o mi papá nos abandonó, la que se quedó con nosotros fue mi mamá. Muchas cuestiones, el tema de, bueno, aborto, embarazo, métodos anticonceptivos, es estereotipos de género, es infernal todo lo que se puede conversar con ellos, ellas y ellas, por más que, por ejemplo, yo de matemática. En uno de tus libros, Graciela, por ejemplo, comentás que, si bien es como que matemática está como relegada, en los problemas se puede cambiar el enfoque. Por ejemplo, no siempre que Anita sea la que va a hacer los mandados y que Pedrito sea el mecánico, que lo que pasa es que por ahí esos problemas se dan en primero, segundo y tercero de secundaria. Ya cuando entramos en cuarto, quinto y sexto, el contenido matemático es tan específico, ¿no?, que se complica abordarlo desde la temática de matemática. Entonces como que hay que dejarla medio de lado, y bueno, hoy trabajamos ESI, o hoy cortamos la clase acá porque pasó tal cosa, y bueno, trabajamos ESI. Y me pasa que sé que por ahí de un curso soy la única que lo aborda, sé que mis colegas no lo hacen, porque mis propios alumnos, cuando pasa algo, recurren a mí, por ejemplo, porque saben que lo pueden hablar. Pasó cuando les tomaron el aprender, yo estaba en la escuela, tenía que esperar afuera del aula,
Y cuando terminaron de rendir, lo primero que me dijeron, salieron todos corriendo y me dijeron, profe, en sexo decía femenino y masculino, no daba otra alternativa, ¿no? Cosas que habíamos hablado en clase, entonces como que ya ellos tenían las luces de alerta. Dice, Graciela, ¿cómo crees que se debe articular las acciones entre el Estado y las organizaciones sociales que llevan adelante las políticas a los territorios? Bueno, a ver, lo primero que quiero decirle a Nadia es que yo estoy emocionada de estar con una compañera que está emocionada porque bueno, son estos momentos que dicen, bueno, tuvo algún sentido tanto, no sé, el trabajo y también la persistencia, porque siempre digo, hace 33 años empecé a trabajar género y educación, en aquel momento no había muchas personas con las que hablar, me formé con una feminista, con Gloria Bonder, que venía del campo de la psicología, pero que le interesaba la educación, y bueno, y además también cuento mi experiencia. Yo me hice feminista porque me costó un montón la maternidad, siempre lo digo, me costó un montón, ¿no? Me costó ser, o sea, no me costó quedar embarazada, me costó ser madre. Y ahí me sentía como desgarrada, y bueno, nada, yo estaba trabajando en temas de trabajo docente, como desde la perspectiva de la investigación de la práctica, con una antropóloga, con Graciela Batallán, que fue durante la dictadura. Bueno, no les voy a contar toda la historia, lo que quiero decir es que son muchos años que vinimos trabajando como en la misma línea, entonces también la producción tiene que ver con que son muchos años, ¿no? Como dándole a un mismo campo. Y hay algunas preguntas que también estaban por ahí, que ya que estoy, comento. Si bien ha habido hay una enorme diversificación y crecimiento vinculada con los feminismos, ¿no? Vinculada con estos cambios en el propio feminismo, ¿no? Cuando hablamos del feminismo popular, hablamos de una cuarta ola. Entonces, la cuarta ola es porque hubo una primera, una segunda, o sea, ha habido mucha militancia y mucha reflexión. También hubo mucha militancia y mucha reflexión en el campo de la educación popular, y hay experiencias, además hubo experiencias de gobiernos populares en América Latina en los últimos años, ¿no? Así como yo dije, tenemos que mirar a las derechas que están organizadas, también nos nutrimos y nos apoyamos en las experiencias de los gobiernos de corte popular en América Latina, ¿no? Con todo eso se produjo, y mucho, pero todavía está en construcción. Entonces, hay una compañera por ahí que habla de especial, otra compañera que habla de jóvenes y adultos. Yo les digo algo que digo mucho también. No hay un corpus de transformación curricular, o sea, que está en un lugar y que tenemos que transmitir a las docentes, los docentes. No es que hay un corpus acá que tenemos que pasar acá. Está en construcción. Entonces, cuando digo está en construcción, yo digo, si me creen un poco, o sea, está en construcción significa que hay que pensarlo. Entonces, hay algunas investigaciones con nuestro grupo, con nuestro colectivo de Filo, se llama Mariposas Mirabal. Es un gran equipo que empezó como proyecto de investigación, y es de proyecto de investigación, de docencia, generamos la diplomatura que la compañera mencionó, mucho trabajo territorial y militante. Y con las Mariposas Mirabal también nos vamos asociando con diferentes colectivos de otras universidades para hacer coloquios, y desde el 2005 hacemos coloquio de educación, género y sexualidades. Y bueno, este año tocaba el 8º en Rosario y lamentablemente no lo vamos a poder hacer. ¿Qué vimos en los coloquios? Justamente vimos esto, en los coloquios empiezan a aparecer trabajos de reflexión de experiencias sobre especial, o sea, en el campo de la educación especial, y lo interesante es que la ESI viene a disputar el sentido de la educación especial, ese sentido tan tremendo que es reemplazar o sea, tomar a la persona por su discapacidad, ¿no? Entonces, en lugar de pensar que una persona tiene sordera, es la persona sorda, el sordo, la sorda,
que no tiene sexualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, o la discapacidad vinculada con, intelectual, también, que conocí a una persona en Costa Rica justamente, una investigación súper interesante de cómo están infantilizadas e infantilizades les pibes con síndrome de Down, o están infantilizadas o están hipersexualizadas, entonces, pero está en construcción, ¿no? Y por eso lo potente de poder seguir construyendo conocimiento, de poder intercambiar. Nosotros bancamos mucho los coloquios, son coloquios académicos donde nos juntamos, pero hay muchos colectivos docentes que de manera autónoma participan en los coloquios, ¿no? Me refiero a colectivos que son de la ESI. Y en Paraná, por ejemplo, es impresionante lo que conocimos. Tuvimos hace 2 años en Paraná y vinieron compañeras de Entre Ríos que se llamaban Asamblea por la ESI no nació de un repollo. Bueno, esos eran los nombres de los colectivos docentes de Entre Ríos, que durante el macrismo se habían organizado para hacer formación, ¿no? Entonces, una primera cuestión que digo es, está en construcción, hagámosla, o sea, son nuestras manos las que están comprometidas, y eso me parece que es realmente muy interesante, ¿no? La otra cuestión que también me parece es que, y hay una pregunta que es si en pandemia, ¿no? Que por ahí alguna compañera también preguntó. A ver, primero, si pensamos que la ESI es transversal, no debería haber ningún inconveniente en abordar ninguna cuestión de lo que estamos trabajando, porque lo estamos trabajando de manera transversal, ¿no? Ahora sabemos que no es tan transversal. Nosotras, yo creo que hay una limitación en el aislamiento. Primero sabemos que recrudecieron las situaciones de violencia en general, ¿no? Contra las identidades disidentes y, contra mujeres. Como dijo muy tempranamente en un artículo Judith Butler, la pandemia trajo un poco el estereotipo o la creencia de que el hogar es el lugar más seguro para estar. Y el hogar no es el lugar más seguro para estar en todos los casos, ¿no? No es el lugar más seguro. Y eso la pandemia y el aislamiento lo pone en una situación realmente crítica. Tal vez los barrios tienen más recursos en ese sentido, porque, es más comunitaria la vida cotidiana, creo, ¿no? Entonces, si en pandemia hay que seguir enseñando lo que estábamos enseñando transversalmente, y también tener la alerta de que hay algunas cuestiones que tal vez están pasando en los hogares y que cuesta más acceder, a la que cuesta más acceder. Y ahí realmente creo que estamos con una fuerte limitación, ¿no? Es la misma limitación de no poder ir a la escuela. Es la limitación de no poder encontrarse con otros, con otras, con otros, y con una experiencia diferente de la de la casa, diferente de la del hogar, ¿no? Yo creo que eso es irreemplazable. O sea, miren que en general tengo una personalidad básica optimista, ¿no? Entonces, yo creo, pero hay un punto que el encuentro con otros, con otras, no se reemplaza por un Zoom, digamos, que encima están ordenados, que está todo el mundo calladito, con el micrófono apagado, no sé, yo creo que haya un poco de ruido, o sea, siempre digo, al final nos vamos a saludar y vamos a gritar, eso seguro. Y la última cosa que quería decir en relación con los movimientos, a ver, yo creo que es necesario buscar los modos de articular, ¿no? Buscar los modos de articular, buscar los modos de visibilizar. Nosotras, en mi propia subsecretaría, y ahí veo que Joaquín lo compartió, hicimos un material seguimos educando, o sea, para que se estudie, ahí lo tienen en el chat,
sobre justamente visibilizando los trabajos de cuidado, y ahí tratamos de visibilizar lo que hacen los movimientos sociales. O sea, yo creo que el Estado tiene que contribuir a visibilizar y apoyar. ¿Apoyar qué significa? Apoyar, bueno, cuando haya líneas de financiamiento, porque muchas veces, o sea, la política se hace con dinero, ¿no? Lo que pasa es que no, por ejemplo, esta idea del barrio cuida al barrio es una interesantísima, desde mi punto de vista, articulación entre una política pública y lo que saben los movimientos, ¿no? Entonces creo que la relación más virtuosa es la relación del mutuo reconocimiento, o sea, ¿qué puede y debe hacer el gobierno del Estado y qué pueden y saben hacer los movimientos? Y bueno, a partir de, por supuesto, de iniciativas puntuales y locales, poder territorializar las políticas, ¿no? Nosotras en Filo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, teníamos la experiencia de lo que llamamos territorializar las políticas. Y la experiencia desde extensión universitaria, ¿no? Y trabajamos con diferentes actores sociales, porque la convicción es, uno puede tener una política muy bien pensada desde las intenciones, pero que no llega a la población, ¿no? Entonces hay un tema que es llegar, pero ese no llegar a veces es porque falta información, entonces hay que ir ¿no? Pero la otra es porque en realidad las intenciones también hay que amasarlas con los proyectos concretos, ¿no? Y ahí creo que la interlocución con las organizaciones territoriales es central, para que las políticas tengan una pregnancia territorial, ¿no? Bueno, hasta ahí serían mis comentarios. Gracias. Hermoso. Chao, gracias, chao. Gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.